Dios les bendiga en esta hermosa tarde, ¿cierto?, donde celebramos las madres, y vamos a compartir un extracto de la palabra del Señor. En esta tarde, como decíamos en un comienzo, compartía la palabra nuestro hermano Edgardo, pero por problemas técnicos no pudimos contar, pero estamos confiados en Dios que prontamente podremos escuchar ese sermón que nuestro hermano preparó durante un tiempo, ¿cierto?, para compartirnos en esta tarde. Pero vamos a compartir un extracto de su palabra, Lucas capítulo 12, verso 49. Esta es una palabra que es un poco rara en estos tiempos, pero es una palabra muy real, una palabra que todos en algún minuto de la vida vivimos, al acercarnos al Señor. Lucas capítulo 12, verso 49, lleva por título Jesús, causa de división, y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quieren si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Amén. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra vida. Tu palabra, Señor, siempre nos edifica, y siempre, Señor, a través de tu palabra, Dios, vas creando, Señor, las sanidades en nuestro corazón, en nuestra mente, porque tu palabra, Señor, es quien transforma nuestros corazones. Te damos gracias por ella. Te pedimos en esta tarde, mientras predico tu palabra, Señor, tú haz la herida, pero tú también sánala, Señor. En esta tarde, mientras predico tu palabra, Señor, tú traigas sanidades a aquel que la necesite, Señor. Aquel que esté triste, aquel que no tenga consuelo, Dios, tú traigas consuelo a su corazón. Porque ciertamente tu palabra fue enviada, Señor, como ella dice, para sanarnos, Señor, para transformarnos, Dios, y para guiarnos hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta hermosa palabra de parte del Señor que encontramos en Lucas capítulo 12, verso 49 de adelante, habla de Jesús y habla de nuestro Señor Jesucristo en una postura muy distinta a la que siempre lo leemos. Siempre se habla de este Señor Jesús trayendo unión, acercando a la gente, uniendo al Padre con el Hijo, a la hija con la Madre, pero Él habla, ¿cierto?, de lo que es su mensaje y de lo que su mensaje iba a venir a hacer en la humanidad. Y Él dice en este corto extracto de su palabra que Él ha venido a la tierra a echar un fuego. Él hablaba del fuego de su palabra, ¿cierto?, y de lo confrontacional que ésta se volvería en estos tiempos. En estos tiempos donde cuando usted se ha acercado al Señor, cuando le ha abierto su corazón y Dios ha transformado su vida, y usted empieza a ver que la gente no empieza a entender su forma de vivir, su forma de pensar, que eso que para muchos se vuelve una locura, para la Biblia, para el Evangelio del Señor Jesucristo es algo natural, es algo que debe suceder. Entonces, cuando leí esta palabra, Dios traía a mi corazón hace mucho tiempo atrás, cuando Él alcanzó mi vida, cómo la gente se empieza a apartar de uno, cómo la gente se empieza a alejar de uno porque uno es cristiano, porque su forma de vivir empieza a ser una forma distinta. Y el Señor dice a través de su palabra: porque yo no he venido a dar paz a la tierra, sino que he venido a traer disensión, he venido a separar. Esta es la antesala de la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, Él hace una separación. Él toma un hombre, toma una mujer y lo aparta y lo hace de una forma diferente. Entonces la gente del mundo natural no entiende esto. No entiende que aquel que es llamado por el Señor, su vida es transformada. No entiende que aquel que es llamado por el Señor tiene otras prioridades en la vida. Sus pensamientos ya no son los pensamientos como tenía antes en el mundo. Su caminar ya no es el mismo caminar. Y Dios hace esto siempre. Siempre Él hace esto. Siempre Él toca el corazón. Y por eso Él dice que a través de su palabra Él va a traer disensión. A través de su presencia Él va a traer disensión. Él lo dijo de otra forma un poco más grotesca para algunos. Él dijo: ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Mucho más adelante dijo: no hay comunión entre ellos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, para muchos tú vas a ser incómodo.
Y es por esto que el mundo tiende a juzgar a los hijos de Dios. Por eso, si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y te sientes juzgado por la gente del mundo, no te preocupes. Preocúpate de cómo Dios ve tu vida, de cómo Dios ve tu caminar, de cómo Dios ve tu andar día a día. Eso debe preocuparte. El Señor lo repite en su palabra y la Biblia nos muestra esto constantemente. Constantemente nos muestra que aquellos que fueron llamados por Dios, que aquellos que tenían una relación con Dios, incluso dentro del mismo pueblo cristiano, fueron mirados de una forma diferente, fueron tratados de una forma diferente, porque ciertamente al impío le molesta la santidad. Es algo que en su vida le incomoda, es algo que a su vida no lo deja caminar tranquilo. Yo lo he visto tantas veces y cuando leí esta palabra entendía tantas cosas que Dios ha mostrado en mi vida. He visto tantas veces a cristianos ser juzgados por impíos, siendo que su impiedad es tan grande que ni siquiera les permite acercarse a Dios. Entonces Dios nos dice, tranquilo, no crean que yo soy solamente ese Dios que viene a unir. Yo vine a traer una división, porque aquel que se acerca a Dios debe empezar a buscar de Él y a vivir como Él. Ese es el llamado de Dios constantemente. El pueblo de Israel, antiguamente el Señor lo decía así: sed santos porque yo soy santo. Y muchos entendieron el llamado en su tiempo y dijeron, ciertamente, este que nos está llamando, santidad, nos está llamando a apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, a dejar de mirar las cosas del mundo como las mira el mundo y empezar a vivirlas como Dios quiere que las vivamos. Entonces esta palabra se vuelve hoy día más real que nunca en nuestro corazón cuando Dios dice, porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. O sea, el Señor dijo, van a haber muchos que no van a entender tu forma de vivir. Van a haber muchos que no van a entender tu forma de pensar. Van a haber muchos, ¿cierto?, que van a decir no, o se van a creer con la autoridad de juzgar tu vida. Pero déjame decirte que Dios es el único que puede juzgar tu vida cuando estás viviendo a la luz de la palabra. Cuando estás viviendo a la luz de la palabra, no cualquiera puede venir a juzgar tu vida. Entonces el Señor lo decía así, y Él dice, yo he venido a traer disensión incluso en medio de mi pueblo. Y esto es algo que hoy día podemos ver mucho en estos tiempos, porque muchos son los que dicen, no, yo sigo a Jesús, yo conozco de Dios, yo creo en Dios, pero no es lo mismo creer, no es lo mismo decir que hacer. No es lo mismo, ¿cierto?, hablarlo con nuestros labios que demostrarlo con nuestro actuar diario delante del Señor. Entonces el Señor por eso hace una división y dice, ciertamente, haciendo una comparación, habrán 5 en una casa, 2 serán contra 3. O sea, el Señor está diciendo siempre, siempre, en todo tiempo, su palabra traerá división. Y es por eso también que en este tiempo la palabra de Dios se vuelve tan peligrosa para aquellos, ¿cierto?, que no quieren reconocerlo. Ellos dicen, el Señor, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios es causa de división. Y es ciertamente porque cuando usted habla de Dios y del pensamiento de Dios, de lo que Dios cree, de lo que Dios dice en su palabra, la gente se espanta, la gente se escandaliza, la gente no entiende que vivir a la luz de la palabra es salvación y es vida eterna. Amén. Cuando uno empieza a entender esto, cuando empieza a entender lo que el Señor Jesús dijo, que Él sería causa de división, que Él sería la causa en que muchos hombres, ¿cierto?, se apartarían de sus familias, en que muchas mujeres se apartarían de sus familias, en que muchos, ¿cierto?, serían separados. Era lo que el Señor estaba diciendo, que se viviría no solamente en el tiempo que llegó, sino que en todo tiempo hasta que Él venga por su iglesia. Entonces, ciertamente, hermanos míos, debemos tener este pensamiento en nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué lado estamos? El Señor Jesús lo dijo también así, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, dijo, el que está conmigo está completamente de mi lado, y el que no está conmigo tiene que tener claro que está contra mí, que está contra lo que yo he establecido. ¿Qué es lo que quiero llevar a tu corazón en esta tarde? Hoy día hay muchos que invocan el nombre del Señor. Hoy día hay muchos que el nombre del Señor está sobre sus labios, pero no está en su forma de vivir, no está en su forma de actuar,
no está, ¿cierto? Es solamente este Dios conocido de labios, pero no se honra, como el Señor lo dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón, más sus pensamientos, más su vida está lejos de mí. Así hay muchos, pero el Señor dijo en su palabra, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces debemos decidir de qué lado queremos estar, o de qué lado vamos a estar. Yo sé que es una palabra dura porque mucha gente dice, usted está dividiendo, usted está diciendo que, o soy o no soy. Sí, exactamente, hermanos, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aquel que no es con Jesús, contra él es. No existe un término medio para Dios, y usted debe analizar su vida, usted debe analizar su caminar, usted debe analizar quién es delante de Dios y entender de qué lado está. Usted debe analizar de qué lado está viviendo su familia, sus hijos. Hoy día, en el Día de la Madre, ¿cierto?, hablamos de la mujer virtuosa, esta mujer que la misma palabra dice que es aquella que guía, que educa a sus hijos, ¿cierto?, que les enseña. Estamos hablando de una mujer que guía y educa conforme a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Entonces usted debe tener siempre esta inquietud en su corazón: ¿de qué lado estoy? ¿Estoy del lado del Maestro? ¿Estoy del lado donde tengo salvación? ¿O estoy del lado donde estoy perdiendo mi vida y aquellos que están cerca de mí también se están perdiendo? Yo creo que es un tiempo de reflexionar, creo que es un tiempo de examinar nuestro caminar diario delante del Señor y entender que su palabra va a traer división, entender que su palabra va a traer división en muchos tiempos y en muchas familias, pero tú debes entender de qué lado quieres estar. Es el tiempo de acercarnos a Dios y de buscar a este Dios que nos llama a estar cerca de Él. Vamos a orar en esta tarde, pastora. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, ¿cierto? Porque Él siempre nos está llamando a acercarnos a Él, a caminar en su línea, a optar por Él, que no hay bendición más grande que estar del lado del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, Dios. Tu palabra, Señor, nos llama, Señor, a no ser tibios de corazón, sino que nuestro corazón siempre, en todo tiempo, Dios, esté encendido. Nuestro corazón en todo tiempo, Señor, esté buscando de ti. Aunque, Señor, cayéremos, aunque tropezáremos, Dios, Señor, que en todo tiempo tú nos llamas a levantarnos y a refugiarnos en ti. Y en esta tarde, Dios, nos tomamos de tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que somos esos que están de tu parte, a los que tú llamaste, Dios, a los que tú, Señor, llamaste a salvación, a los que tú perdonaste. Nos tomamos de tu perdón en esta tarde. Si nos hemos equivocado, si nos hemos deslizado, si hemos pecado contra ti, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Padre, en esta tarde, reconcílianos contigo, levántanos, Dios, y trae sanidad y perdón a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.